una simplificación exagerada, comercializada y racializada del relato, en el que la leyenda que se cuenta, con un mito que se entendía como un ser vampírico, es abstracta y mágica todo el tiempo, con la concepción del graffiti como la entrada a una dimensión desconocida. Nada que ver, pues, con las facilonas tendencias a las modas del género imperantes. Estas palabras se las dedico a la primera película de Candyman, de 1992, dirigida por Bernard Rose, en este libro tan majo, Hellraiser, Mitología del Lamento, que escribí yo mismo y que publicó la editorial Applehead en abril de este año. Lo recomiendo mucho, aprovecho para hacer autobombo, lo podéis comprar en grandes almacenes, FNAC, Corte Inglés, Casa del Libro y cualquier otra librería que pida material a esta editorial, Applehead Team. Pues vista esta nueva Candyman, producida por Jordan Peele y dirigida por Nia Da Costa, debo decir que, como reinterpretación de la película original del 92, de Bernard Rose, que no así del relato en el que se inspira esta, Lo Prohibido, que se encuentra en los libros sangrientos de Clive Barker, y como nueva versión aún más racializada que la película de Bernard Rose, debo decir que funciona en ese sentido, y sin embargo también es uno de sus mayores defectos. Esto según mi propio punto de vista, que soy muy fan del relato original de Forbidden, en su título original, y que la película de Bernard Rose, aun gustándome como me gusta, que yo creo que es una película muy a tener en cuenta, a su manera es un clásico de culto, creo que se pasaba con esa simplificación del relato, se pasaba con intentar hacer algo, digamos, muy digerible para un gran público y que lo asociaras con otras estrellas del hachazo y el tententieso de adolescentes como la saga de Pesadilla en Elm Street o la saga de Viernes 13, Muñeco Diabólico, etcétera, 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 que en aquella época se estaban llevando bastante. Candyman es del 92, llegó un poco más tarde, pero se quiso sumar a esa moda de asesino sobrenatural más o menos rocambolesco, y en ese sentido yo creo que esta película lo hace con tanto respeto, reinterpreta la película de Bernard Rose con tanto respeto que yo creo que le sale bien parado a Peele. Y en ese sentido yo creo que no se le puede reprochar nada, porque la película funciona, tiene estilo, sin pasarse, ¿vale? Yo creo que es muy comedida visualmente, pero no llega a la violencia, la agresividad y la fatalidad de la película original. De hecho, Peele, como es de costumbre en él, aunque a veces sea capaz de crear escenas o historias de verdadera tensión y horror, te mete sus típicos toques de humor, un poco payasete, mmm, que no es que suavicen el contenido, sino que de vez en cuando libera la historia de tensión. Y eso no es del todo malo, porque a mí la comedia de terror, por ejemplo, me gusta mucho, pero cuando estamos tratando un tema que se pretende muy oscuro y muy siniestro, y de repente se nos meten aquí, no sé, esos toques de humor casi slapstick de Peele, pues yo qué sé, te desconcierta un poco, ¿vale? A mí no me ha molestado ese humor en Candyman porque son dos toques, yo creo que concretamente dos toques de humor, negro por supuesto, y no por el color de la piel de los personajes, que funciona, pero sin embargo, como digo, no te mete tanto en la historia, ¿vale? El humor lo que hace es aligerar un poquito la tensión, y eso, pues bueno, en fin, yo creo que aquí no correspondía. En la película de Rose no había ningún tipo de humor, como tampoco había ningún tipo de humor en el relato original de Clive Barker. Al margen de esto, que como digo, dentro de lo que es el estilo al que nos tiene acostumbrado Peele, no molesta, está ahí, te lo comes. Sí es verdad que, por un lado, el guión es hasta cierto punto original, está bien llevada esta reinterpretación, tiene hasta elementos que recuerdan incluso a la profecía por el tema de cómo enlaza
la historia que escribió Bernard Rose con esta nueva historia. Creo que eso está bastante bien abordado y sorprende. Si ya me chirriaba ese rollo de pasar del terror urbano misterioso del relato original a pasar a una historia con elementos raciales muy fuertes y que incluso empapan lo que es la leyenda urbana del personaje de Candyman, con el esclavismo, con el pasado como esclavo del personaje de Candyman, de cómo se enamora de una persona blanca, de la alta burguesía, y a partir de ahí cómo es linchado y asesinado por terribles bestias racistas y blancas. Pues vale, la película era tan inquietante y ver sufrir a Virginia Madsen de esa manera en que sufría era tan fascinante y morboso a la vez. Aquí se da un vuelco muy coherente con respecto a la película de Rose, y precisamente por eso lo que se nos quiere decir con esta nueva Candyman es que, fruto de ese racismo atroz de los blancos contra los negros, que no tiene fin, que siga a día de hoy, y eso es una cosa que nadie niega, el racismo siempre va a haber, al igual que siempre va a haber homofobia, en fin, odio en general siempre va a haber. Odio al diferente, odio al desconocido, miedo igual a odio, eso siempre va a haber, no va a desaparecer de nuestra sociedad. Aquí Candyman, como en la película original de Rose, es otro personaje negro, mártir, perseguido, maltratado y finalmente asesinado, ¿no? Víctima, otra vez, del racismo. ¿Y por qué esto es coherente? Porque según Peele, y prolongando el discurso racial de la película original, es únicamente el racismo lo que hace que personajes como Candyman sean malvados y aparezcan una y otra vez. Aunque la excusa de que aparezca aquí Candyman es de nuevo esa chorrada, como también apunto en mi libro, de decir ante el espejo 5 veces Candyman. Y es tan arbitrario como en la película original de Rose. Pero ojo, tiene su toque de cuento de miedo en plan Lobo de Mar. ¿Qué pasa? Que por estos motivos tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado me parece todo muy original y todo muy coherente, y por el otro me carga. Me carga que cuando estás haciendo una película de terror tengas que meter con calzador un mensaje tan claro y tan explícito y sin ningún género de dudas y sin ningún tipo de ambivalencia. Eso no me gusta nada. Y aquí en la película está tan explícito. Era incluso mucho más inteligente y mucho más coherente el hecho de cómo acaban con la vida del primer Candyman, de la película de Bernard Rose, y no con este segundo Candyman, ¿vale? O con uno de estos Candyman, porque aquí hay, digamos, varios Candyman, al menos 3. No me parece tan, digamos, elegante, ¿vale? Porque el original de Candyman yo creo que tiene una historia gótica, una historia romántica detrás, que, bueno, la hace un poquito más visual, un poquito más, eso, barroca, gótica. En esta no, en esta es solo, pues yo qué sé, un pobre hombre que repartía caramelos. Lo hacen de una manera tan caricaturesca que resulta difícil creerlo, ¿vale? No es emocionante. Es posible que muchos espectadores desconecten un poco o integren ese discurso racial en una película de terror como esta y no les importe, incluso lo vean como un todo completo y de calidad. Desde luego. ¿Por qué no me funciona a mí? ¿Por qué no me lo creo? Porque en la propia página web de la película podemos encontrar este mismo discurso antirracista para que colaboremos directamente en la causa antirracista. Y eso me parece un poco muy panfleto, que dices, vale, ok, pero joder, es que es una puta película de terror, tío.
Es como si yo ahora veo Crash de Cronenberg y en los créditos finales veo cómo hay un enlace de internet que me dice que hay que ponerse el cinturón y hay que tener mucho cuidado con tener accidentes y no beber alcohol, etcétera. Estoy de acuerdo. Como estoy de acuerdo en que no haya racismo, ni guerras, ni muertes en el mundo. También estoy de acuerdo con eso. Pero me lo tienes que meter con calzador en una puta película, tío. Y es una buena película. Candyman de 2021. A la altura, en cierto sentido, de la original de Rose. Quitando, como había dicho antes, ese estilo visual barroco que aquí, digamos que no está. Hay otro estilo. Atractivo, sólido, yo creo que tiene asesinatos muy chulos, otros tópicos, otros bastante originales. Hace el mismo uso, yo creo que de la sangre y el gore que la original, la dosifica, esa violencia está bien dosificada. En definitiva, creo que funciona. Creo que, aparte de todos los palos que le he metido con respecto a el racismo y en cómo aprovecha el espectro Candyman para hablar sobre el racismo, tiene momentos inquietantes, divertidos también por ese toque de humor que tiene en algunos momentos. Y ver a un personaje que está como experimentando una serie de cambios y no sabemos muy bien por qué, ese suspense que se mantiene con ese toque, pequeño toque Hitchcock, clásico, básico, me gusta. Me gusta esa deriva del personaje principal, ¿vale? Cómo pasa de 100 a 0, ¿no? Me gusta. Yo creo que este tipo de progresión de un personaje que cada vez se está volviendo cada vez más y más decadente o está sufriendo una serie de cambios que lo están convirtiendo en otra cosa, yo creo que aquí está bastante bien llevado. Pero aquí, más que recordarnos a Hitchcock, nos recuerda más a Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy, ¿vale? Nos recuerda más a ese rollo, de ese personaje inocente que está cometiendo una serie de crímenes que no exactamente están cometidos por él, sino por alguien que lo está poseyendo, ¿no? Si no nos hubieran metido tanto por el culo esa cuestión racial, yo creo que hubiera sido una excelente película. Creo que hubieras podido meter todo tu discurso racial de manera impecable, como también hacía la película original de Rose, sin estropear la experiencia, sin ser tan explícito a la hora de señalar y criticar. Pues un aprobado justito para esta nueva Candyman, con momentos especialmente buenos, con la idea, yo creo que bien llevada a cabo, con un tributo especialmente bueno de la película original. Yo creo que a los fans de la película original creo que les va a gustar. Yo no soy un fan de la película original, sí es una película que respeto, sí es una película que me gusta bastante. Pero claro, es una película para fieles del original, que van a encontrar una película muy diferente, que reinterpreta la historia original y multiplica su discurso racial. En ese sentido, bien por Peele y sus adeptos y a la gente que le guste este rollo reivindicativo en medio de una película de terror, y mal a la vez, precisamente por estos motivos. Buena película por un lado, visualmente, pero coñazo por el otro, por meterse en berenjenales sociales, raciales, que la verdad es que están cansando ya bastante. Sobre todo por metérnoslos por el ano de una manera tan forzada. Ojalá no hubiera sido así, pero en esta ocasión sí lo es. Y no os anunciéis en los créditos finales para luchar por no sé qué causas. ¿Vale? Yo qué sé, tío. Imagínate,
Lo que digo, estar leyendo, no sé, una novela de crímenes y que al final de la historia, como apéndice, te aparezca una serie de teléfonos a los que llamar cuando te encuentras con un asesino en serie, ¿no? O que te aparezca el teléfono de los cazafantasmas cuando estás viendo una película de fantasmas. Bueno, en este caso estaría, la verdad que estaría guay.